Bienvenidos al podcast TechUp de este lunes 16 de marzo del 2026. En este espacio de conversación y reflexión exploramos juntos temas de actualidad de los eventos del mundo que te conviene estar enterado. Puedes colaborar con este proyecto vía PayPal o en forma cripto, dejando tu aporte con Bitcoin, Ethereum o si prefieres Solana ya habilitadas. Las formas las encontrarás en la descripción. Búscanos en tu plataforma favorita, en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, TuneIn Radio. En YouTube estamos en casi todas las plataformas. Comparte nuestro podcast a tus conocidos. Gracias totales. Bueno, después de los avisos, vamos directamente al tema de hoy porque, madre mía, el panorama. Sí, la verdad es que está la cosa calientita, ¿eh? Ya te digo. A ver, como analista de noticias, yo me levanto hoy, miro los titulares y es una locura. Tenemos un misil de Estados Unidos impactando en una isla de Oriente Medio. Luego, horas después, un dron iraní atacando un puerto en los Emiratos. Y de alguna forma, toda esta escalada puramente militar y cinética acaba impulsando a Bitcoin por encima de los $74.000 y a la vez revolucionando la inteligencia artificial. O sea, el objetivo de este análisis a fondo de hoy es precisamente conectar todos estos puntos, ¿no? Claro, es que es un efecto dominó total. Desde mi punto de vista, el financiero es un rompecabezas fascinante. Lo que parece un conflicto regional de toda la vida, pues resulta que está actuando como un catalizador masivo para que se adopten infraestructuras alternativas. Exacto. Estamos viendo en tiempo real cómo la tensión geopolítica y las regulaciones están literalmente partiendo el sistema financiero global en dos bloques. Ya no es solo quién controla la tierra o el mar, sino quién controla por dónde fluye el capital mundial. Y la capacidad de procesamiento informático, claro. Exactamente. Los raíles de la economía. Pues a ver, para entender esos raíles, empecemos por el epicentro del asunto. La escalada entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos ha llevado a cabo uno de los bombardeos más fuertes de su historia reciente allí, atacando la isla iraní de Karj. Han destruido objetivos militares con una precisión milimétrica, pero fíjate en esto, han dejado absolutamente intacta toda la infraestructura petrolera. Bueno, es que eso es pura matemática de mercados. No es que hayan tenido un gesto de buena voluntad, es que por la isla de Karj pasa casi todo el crudo que exporta Irán. Ya, claro. Si Estados Unidos vuela esos terminales, provocan un shock de oferta a nivel global fulminante. Desastre, vamos. Y a esto súmale un fracaso diplomático brutal. Rusia propuso llevarse a su territorio 450 toneladas de uranio iraní enriquecido al 60% y Estados Unidos ha dicho que ni hablar. ¿Normal? Es que un 60% está a un paso de ser armamento nuclear puro. Exacto. Estamos hablando de material suficiente para montar más de 10 cabezas nucleares en cuestión de semanas. Así que Washington no se fía de dejar eso en manos de Rusia, menos ahora. Lógico. Y claro, Irán ha respondido fuerte. Han dicho que de alto al fuego nada y han cerrado el estrecho de Hormuz para cualquier barco de Estados Unidos, Israel o sus aliados. De hecho, ya hemos visto el ataque con drones al puerto de Fujairah en Emiratos. Y desde la mesa de análisis financiero, te digo que el impacto de cerrar Hormuz es instantáneo. Es el cuello de botella más crítico del mundo para la energía. Al bloquear a Occidente, el barril de petróleo ha superado la barrera de los $100. Eso no lo veíamos desde el 2022. ¡Madre mía! Ahora mismo el mercado está cobrando una prima de riesgo por el conflicto de unos $3 a $6 extra al día por barril. Y un petróleo a $100 es básicamente un impuesto oculto que asfixia todo el crecimiento. Totalmente. Sin embargo, y aquí es donde el tema se vuelve súper complejo para el sistema actual, Irán ha metido una variable loquísima. Sí, lo de la moneda. Exacto. Está negociando dejar pasar petroleros por Hormuz, pero con una condición. Todas las transacciones de ese petróleo tienen que pagarse única y exclusivamente en yuanes chinos. Ojo a esto porque es el punto de inflexión clave. O sea, pedir yuanes por petróleo es torpedear el petrodólar directamente. Es un terremoto tectónico en la base de la economía mundial. A ver, imagínate que el comercio de energía es un club privado, ¿vale? Vale. Durante décadas, en este club solo podías pagar las copas con las fichas del dueño, que son los dólares de Estados Unidos. Claro, y todos los países necesitaban tener reservas en dólares. Exactamente, financiando así la deuda de Estados Unidos de paso. Y ahora llega Irán y dice a los clientes, oye, podéis seguir bebiendo aquí, pero solo si pagáis con las fichas del club rival, las fichas chinas. Es que es un movimiento de desdolarización acelerado por la guerra.
Si China logra afianzar esto por donde pasa el 20% del petróleo mundial, es una grieta enorme en la hegemonía financiera de Estados Unidos. Sin duda. Y este cóctel de guerra y petróleo a $100 nos lleva al monstruo de siempre, la inflación. Claro, porque la energía cara encarece todo, desde los tomates hasta los camiones. Y bueno, antes de pasar a ver qué van a hacer los bancos centrales con esta crisis, hagamos una pequeña pausa. Recordamos a quienes nos escuchan que esto es Tech Up. Eso es. Y que este análisis independiente se mantiene gracias a los aportes de nuestra audiencia. Podéis apoyar el proyecto vía PayPal o enviando criptomonedas. Aceptamos Bitcoin, Ethereum o Solana. Exacto. Todas las formas de aportar aparecen detalladas en la descripción del contenido. Y volviendo al tema de la inflación, los bancos centrales están contra las cuerdas, ¿verdad? Totalmente contra las cuerdas. Este mismo miércoles, la Reserva Federal de Estados Unidos anuncia qué hace con las tasas de interés. Y los mercados de predicción le dan un 0% de probabilidad a que las bajen. 0%. Cero. Se espera que la tasa se quede congelada en el 3,75%. Tienen un dilema imposible. Ya, porque si bajan las tasas... Si las bajan para ayudar a la economía, el petróleo caro dispara la inflación otra vez. Pero si las dejan altas, los créditos siguen ahogando a las empresas tradicionales. Y aquí viene el giro porque, por el contrario, mientras la economía de siempre sufre, Bitcoin está actuando como valor refugio total, rompiendo los $74.000. ¿Cómo se explica esto con el crédito tan caro? Porque el concepto de refugio está cambiando radicalmente. Antes, cuando subían las tasas, la gente huía de activos de riesgo y se metía en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Era lo seguro. Lo de toda la vida, vamos. Exacto. Pero ahora, con el dinero tradicional perdiendo valor por la inflación energética y viendo que te pueden congelar los fondos según de qué lado del conflicto estés, las grandes instituciones están mirando a Bitcoin con otros ojos. Ya no es solo especulación, ¿no? ¿Qué va? Lo ven como una reserva de valor que no tiene país, que no te pueden confiscar y cuya emisión es pura matemática, a la que le da igual lo que diga la Reserva Federal. Es alucinante. Y mientras el dinero busca refugio ahí, la guerra está disparando otra locura tecnológica, que es la inteligencia artificial. El tema de la IA militar. Sí. Fíjate en el sistema Maven Smart de Palantir. Ya no es una IA para escribir correos, es una inteligencia artificial que está automatizando y digitalizando toda la cadena de ataque militar. Es que el sistema Maven ha logrado algo brutal con la fusión de sensores. A ver, antes un analista militar tenía que mirar pantallas distintas, el video del dron, el radar, las radios interceptadas. Tratando de cruzar los datos a mano. Exacto, mentalmente. Ahora esta IA coge esa avalancha de datos en tiempo real, detecta la amenaza y, lo más fuerte, le recomienda al militar qué arma usar para darle al objetivo, calculando el clima, la munición y la distancia, en milisegundos. Es decir, pasar de tardar horas en tomar una decisión letal a dar un par de clics. Y esto, claro, se está notando en el mercado de las criptomonedas que tocan temas de IA. Los tokens vinculados a inteligencia artificial están explotando. Los números son una pasada. Mira el token Tau de Bitensor. Ha subido un 48%. ¿48? Tela. Porque han conseguido entrenar un modelo de 72.000 millones de parámetros, pero 100% descentralizado. En vez de usar un centro de datos de una megacorporación, reparten el trabajo entre miles de ordenadores por el mundo y les pagan con tokens. También está FED, de la Alianza de Superinteligencia, que subió un 45% porque están creando agentes autónomos. Programas que hacen tareas complejas solos en Internet, ¿sí? Y Render, con un 34,5% de subida, tras anunciar que su mercado de GPUs creció un 87%. Es que Render soluciona el gran cuello de botella de la IA hoy en día, que es la falta de tarjetas gráficas, de GPUs. Claro. Conectan a los desarrolladores con gente que tiene gráficas sin usar en sus casas. Una economía colaborativa de potencia bruta. Pero, a ver, yo como analista de noticias te pregunto, ¿la gente está viendo a la IA como la nueva electricidad, la nueva infraestructura base? ¿O todo este entusiasmo es solo especulación pura, arrastrada porque Bitcoin está por las nubes? Es una pregunta buenísima. Y la respuesta es que son las dos cosas a la vez. Sí. A ver, por un lado, la tecnología sí que es revolucionaria. Poder sumar capacidad de cómputo mundial sin depender de Silicon Valley es el futuro de la web. Pero siendo realistas financieramente, la dependencia de Bitcoin es enorme. Por muy buena que sea la tecnología de Bitensor, si mañana Bitcoin cae un 30% por algo macroeconómico, se lleva por delante a Tao, a FED, a Render y a todo lo demás. La liquidez manda. Ya. O sea que a corto plazo seguimos atados a Bitcoin.
Y todo este dinero moviéndose, estos billones de dólares, nos lleva al último gran tema, el choque regulatorio internacional. El gran campo de batalla, sí. La división es tremenda. En Estados Unidos, la famosa ley Clarity, que venía a ordenar todo esto, está prácticamente congelada. Congelada del todo. Los expertos dicen que si no avance en comisiones antes de final de abril, nos podemos olvidar de ella en 2026. Se retrasaría fácil hasta 2029. Y todo por el tema de las stablecoins, ¿no? Principalmente sí. Las criptoempresas dan unos rendimientos por tener stablecoins que superan con creces lo que te da un banco tradicional. Y claro, el lobby bancario de Estados Unidos, en año de elecciones, está presionando a muerte para que no les dejen operar sin las mismas reglas estrictas que tienen ellos. Lógico, nadie quiere enfadar a los bancos antes de votar. En contraposición a este atasco de Estados Unidos, fíjate lo que está haciendo Australia. Un enfoque totalmente distinto. Van a toda velocidad hacia un marco regulatorio súper completo. Van a exigir licencias formales a las plataformas y a los custodios de criptos. Y calculan que esta claridad legal les puede inyectar 24.000 millones de dólares al año a su PIB. Que es un 1% de su economía, ojo. Una locura. Y empresas como Ripple ya están comprando firmas locales allí solo para conseguir esas licencias. Es que el dinero siempre se va a ir a donde las reglas sean claras y lo traten mejor. Australia está pidiendo ciberseguridad y auditorías, y eso da muchísima confianza a los grandes fondos institucionales. Claro. Pero además esa regulación es vital como barrera de defensa, especialmente ahora con la inteligencia artificial facilitando fraudes a escala industrial. Y ahí es donde entra la Operación Atlántico. Este tema es gravísimo. Las autoridades de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá se han unido para desmantelar redes que hacen lo que llaman phishing de aprobación. Oye, que en 2025 robaron 14.000 millones de dólares con esto. 14.000 millones. Es una cifra que cuesta hasta imaginar. Y lo fuerte es cómo lo hacen. No hackean la blockchain en sí, que matemáticamente es casi imposible. Hackean a la persona. Exactamente. Usan IA generativa para clonar páginas web de plataformas financieras perfectamente. Tú entras, vas a conectar tu monedero y te sale una ventana emergente. Y la ventana parece súper normal. Sí, te dice firmar conexión o algo así. Pero por debajo en el código le estás dando permiso infinito para que gasten tus fondos. Le das la llave maestra al contrato inteligente de los ladrones. Y como la blockchain es inmutable, una vez firmas, en cuestión de segundos te vacían la cuenta, pasan el dinero por mezcladores y adiós muy buenas. Nadie puede revertir eso. Ya, es que la irreversibilidad es su mayor virtud y su peor condena. Mencionaban que con el proyecto Atlas consiguieron congelar unos 24 millones, pero comparado con 14.000 millones... Es una gota en el océano. Pero a ver, yo aquí tengo que ser crítica con Estados Unidos. Por un lado, montan esta gran operación Atlántico para perseguir a los hackers, pero por otro, dejan la ley Clarity tirada en un cajón. Ya. La paradoja. Es que esta falta de regulación es lo que deja a los usuarios minoritarios a los pies de los caballos. Si en Estados Unidos no hay custodios regulados, ni reglas que obliguen a auditar esas interfaces de usuario falsas, pues la gente normal está luchando a pecho descubierto contra inteligencias artificiales diseñadas para robarles. O sea, mientras Australia construye autopistas seguras, Estados Unidos te hace caminar a oscuras por un campo de minas. Es un argumento totalmente válido, y tienes toda la razón. Al no regular por precaución, Estados Unidos está empujando la innovación a zonas oscuras y dejando al consumidor sin protección legal. O sea, educar al usuario está muy bien, pero contra redes de IA estafando a nivel industrial no sirve de nada. Claro. Sin reglas que obliguen a implementar filtros de seguridad, estas operaciones policiales llegan siempre cuando el dinero ya ha volado. Bueno, está clarísimo que las leyes de ayer no sirven para las guerras del mañana, sean de misiles o de software. Y bueno, con esto llegamos al final del recorrido de hoy. Antes de despedirnos, os recordamos que estáis escuchando Tech Up. Así es. Y que mantener este espacio solo es posible gracias a la audiencia. Podéis apoyar por PayPal o a través del envío de aportes en criptomonedas. Aceptamos Bitcoin, Ethereum o Solana. Todo el detalle y las formas de ayuda aparecen en la descripción del contenido. Y yo quiero dejaros una última idea provocativa para pensar. Hoy hemos hablado de potencias peleando por materias primas en nuevas monedas y de IAs descentralizadas en redes cripto. Bueno, ¿y si estamos presenciando el fin de la soberanía tradicional del dinero? Imaginaos que las próximas grandes guerras no son bloqueos navales, sino guerras de hash.
Madre mía. Agentes de IA totalmente autónomos, financiados con cripto, luchando por acaparar toda la capacidad de procesamiento informático del mundo para apagar las infraestructuras del país rival. Al final, el refugio seguro ya no será una moneda ni el código en sí, sino quien tenga el control físico de la energía que mantiene encendida a esa inteligencia artificial. Uf, me dejas sin palabras. Pasar de cortar el petróleo a cortar la capacidad de cálculo. Menudo horizonte. Y bueno, con esa reflexión tremenda cerramos el análisis de hoy. Nuestro compromiso, como siempre, es contaros estos eventos mundiales de la forma más objetiva posible. Un saludo muy cordial, gracias totales y nos escuchamos en la próxima entrega.